Amados hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra reflexión en esta mañana. Doy gracias al Señor por esta oportunidad y quiero que me acompañen en esta mañana en el capítulo 38 del Génesis. Y la pregunta para hoy, como ustedes bien saben, venimos tomando preguntas que aparecen en la versión Reina Valera de 1960 desde Génesis 1. Ahí vamos tomando esas preguntas que salen allí y las reflexionamos y sacamos enseñanzas para nuestras vidas como aplicación. Entonces, dice aquí la escritura, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? ¿Dónde está la ramera de Naín junto al camino? Como ustedes también ya, los que nos han estado siguiendo, pues saben que estoy utilizando la observación del método inductivo y estoy haciendo no todas las preguntas que se deben hacer, sino tres por causa del tiempo. Estoy haciendo tres preguntas a esa pregunta. ¿Quién pregunta hablando de personajes? ¿A quién le pregunta? Y también, ¿por qué aparece esta pregunta allí? Entonces, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Vamos a mirar quién es el que está preguntando, a quién le pregunta. Y también, ¿por qué aparece esta pregunta ahí? Oramos y que el Señor sea dándonos de su guía y de su dirección. Muchas gracias, Padre, por tu bendita, preciosa palabra. Gracias por darnos esta oportunidad de estar juntos. Yo te ruego, Señor amado, que en este día seas tú glorificado, exaltado y engrandecido. También nosotros edificados a través de tu palabra. Y te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias por la sabiduría que emana de tu bendita y preciosa palabra. Y gracias, Señor, por estar con nosotros. Y te rogamos hoy, Señor amado, que nos ayudes a prevenir antes que tengamos que lamentar. Muchas gracias y en ti nos disponemos para ser instruidos. Amén. Bueno, mis amados, ¿quién está haciendo esta pregunta y a quién? ¿Dónde está la ramera de Naín junto al camino? Bueno, miramos un poquito el contexto. Voy a leer desde el versículo 20 del capítulo 38 del Génesis. Y dice la escritura, y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres de aquel lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar su nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí habían gemelos en su seno. Quien está haciendo esta pregunta es el amigo de Judá, Hira, que usted lo mira en el capítulo 38, lo vimos hace 8 días, o en la reflexión pasada. Hira, un amigo, un buen amigo, después de apartarse de sus hermanos, Judá, llega allí donde Hira y se queda con él. Y ahora aquí Judá lo está enviando a Hira para que le entregue el cabrito que le había prometido a Tamar cuando estuvo con ella, aunque él no sabía, como también lo vimos en la reflexión pasada. Le entregara el cabrito, pero no la encuentran. Entonces, quien está preguntando aquí, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Es Hira. ¿A quién le está preguntando? A las personas allí de este lugar, cuando ellos se dirigían a Timnat para acompañar los trasquiladores de sus ovejas, o los que cortaban la lana de las ovejas. Y allí se desarrolla esta pregunta a estas personas. ¿Por qué aparece esta pregunta allí? ¿Por qué? Bueno, porque como ya lo expresé, Hira había sido mandado por Judá y quería Judá
entregarle el corderito que le había prometido a Tamar, quería entregárselo. Pero por la referencia que dieron de una prostituta, pues la gente quedó desubicada porque allí no había prostituta. Recordemos que también Tamar había ocultado su rostro, se había disfrazado y había salido como prostituta, aunque no lo era, al camino, y es cuando Judá se llega a ella. Aquí vemos algunas cosas para tener en cuenta, mis amados hermanos. Dice en el versículo 23, y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados de aquí. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Trató en este aspecto Judá de cumplir, de ser hombre cumplidor de su palabra, de ser un hombre digno, de ser un hombre recto, pero pues desafortunadamente quiso mostrar dignidad en su obrar, pero la dignidad de este varón la había echado ya por el piso, tristemente. Por eso, una vez más, la reflexión para hoy: es mejor prevenir antes que tener que lamentar. También en el versículo 24, sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. ¡Guau! Bueno, un hombre que quiso mostrar rectitud, que quiso mostrar que lo que se hace mal se paga mal. Si se viola alguna de las costumbres del pueblo, hay que darle su merecido. Y el merecido a una persona que hubiera cometido este hecho, pues había que ser quemada. No había otra opción. Y ahí inmediatamente Judá aplica la justicia y dice que Tamar tiene que ser sacada de su casa y quemada. Bueno, quizá como le pasó de pronto en su momento a David, cuando el profeta Natán lo confrontó con su pecado con Betsabé, después tuvo que retener sus palabras y, bueno, reconsiderar lo que él había dicho. También esto le pasó a Jefté, ese juez allí en Israel, cuando llegó de la guerra, allí en Jueces 11, usted lo puede leer, y dice que quien lo salga a recibir, pues lo va a ofrecer en holocausto, y salió una de sus hijas, y allí se complicó un poco la cosa. Y ahora aquí hay otro ejemplo que nos presenta aquí la palabra de Dios, de Judá, hablando en forma apresurada. Y vemos aquí también en el versículo 27 otro aspecto que hay que tener presente. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí habían gemelos en su seno. Vemos la consecuencia del pecado de Judá: 2, embarazada, un embarazo no deseado, nacen gemelos de allí, de esta relación ilícita, y bueno, vienen las consecuencias, tristemente, las consecuencias que aparecen en la vida de Judá de por vida. Son consecuencias, eran hijos, que ustedes los pueden leer ahí más adelantico, Fares y Sara, sus hijos, los nombres de ellos, y vemos que fueron sus hijos de por vida, por supuesto. Y la consecuencia les sigo alcanzando siempre. Bueno, mis amados, que con esta reflexión, ¿qué nos deja la historia para nosotros? La palabra de Dios nos enseña y nos dice, y una y otra vez nos aconseja, de que, como lo dice la palabra del Señor, como lo dicen los proverbios, Proverbios 14:12. Proverbios 14:12 nos dice la Escritura: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Una decisión que Judá tomó, le pareció intransigente, le pareció que era una oportunidad, le pareció que era bien, pero su fin
fue catastrófico. Su fin fue muerte, no en el sentido físico, pero sí en el sentido de su dignidad y todas las consecuencias que acarreó este tipo de pecado. Entonces, con mesura, mejor prevenir antes que tener que lamentar. También allí en el versículo 24, cuando él profiere justicia contra Tamar y le dice, sáquenla y quémenla. Bueno, mis amados, debemos ser prudentes, con mesura, con cuidado. También en esto nos advierte la palabra del Señor. Y aquí en Eclesiastés capítulo 5, versículo 2, nos dice, no te des prisa con tu boca ni con tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Cuando tenemos que hablar, hablemos con mesura, con prudencia. Primeramente evaluemos, consideremos lo que vamos a decir y después expresemos. No antes, porque mire lo que le acontece a Judá. Sáquenla y quémenla. Pero también vemos ahí que no había ningún tipo de justificación porque Tamar, como usted lo puede leer ahí en el versículo 25, dice, pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. Y muestra el sello, el cordón y el báculo. No había manera ni forma de justificar que no había sido él, que era un engaño. Él reconoce ahí en el versículo siguiente, 26, dice, bueno, sí, más justa es ella que yo, porque no había él cumplido con entregar a su hijo, no había entregado a Tamar, a Sela, como se lo había prometido. Entonces, mis amados, vemos que debemos ser prudentes cuando profiramos o cuando vayamos a emitir algún concepto en contra de alguna persona que entró en desobediencia o en pecado, con mesura. Yo no estoy diciendo que debemos aplaudir, que debemos de pronto ser intransigentes, aplaudir el pecado o desentendernos del pecado. No, 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 pero hay que obrar con mesura. Dice aquí en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o sea que tú también seas tentado. Con mesura. ¿Alguien pecó? Con mesura, con prudencia, con cuidado, cuando vayamos a emitir algún juicio contra esa persona. Dios nos ayude en esto, Dios nos guarde. Mire las consecuencias tan lamentables. Las dos gemelos, dos niños que nacieron de un incesto. Y bueno, en su misericordia infinita, Dios acompaña, Dios está ahí presente y sigue cumpliendo sus propósitos. Dios perdona, sí, Dios perdona. Y Él lo hará siempre. Pero tengamos presente que las consecuencias quedarán. Y a veces, como en este caso, consecuencias de por vida. Entonces, mejor prevenir antes que lamentar. Mis amados, Dios bendiga y que Dios nos guarde y que Dios nos ayude y que nos dé su sabiduría. Bendiciones para todos y muchas gracias.